El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. Y también comenzamos a presentar a nuestra nueva invitada, que ya ha estado en El Espejo. Hemos tenido el placer de charlar con Cecilia Paredes, psicóloga, docente, sexóloga. Y la otra vez, bueno, quedaron muchos temas pendientes y esas cosas que uno dice tenemos que volver a hablar. Hoy vamos a hablar de la función de un sexólogo, de una sexóloga, y temas que se van derivando de ahí, ¿no? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? El tema de los mitos. No sé, un montón de cuestiones que ya vamos a ir abriendo los caminitos para recorrer. Cecilia, bienvenida, muy buenos días, gracias por estar. Bueno, buenos días a toda la audiencia, gracias por la convocatoria, por la invitación. Siempre es un placer poder venir a participar y también poder comunicar o replicar lo relacionado al campo de la salud mental, al campo de la sexología. Me parece que es un buen espacio para replicar información que muchas veces es errónea, otras veces no. Entonces creo que en ese sentido los medios de comunicación tienen un rol fundamental en poder transmitir y replicar información, como decimos, pertinente, actualizada en relación a estos temas. ¿Quién es sexólogo o sexóloga, Cecilia? Puede ser un médico, puede ser una psicóloga, un psicólogo. ¿Qué profesiones te habilitan a especializarte en sexología? Bien, sexólogos o sexólogas son aquellas personas que tienen como título de base de grado médico, médica, psicólogo, psicóloga. Ajá. En mi caso, yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario psicología y luego realicé 2 años de formación de posgrado en el Instituto Kinsey de Sexología, que es el único que hay en Rosario. Bien. Después está la posibilidad también de estudiar sexología en la UBA. Hay otras instituciones que, vamos a decir, desarrollan la formación de la sexología. Ahora, siempre quienes pueden ser sexólogos o quienes están habilitados son médicos, médicas y psicólogas. ¿Y cuál es el rol del sexólogo? ¿Qué hace un sexólogo? Bien, el sexólogo, la sexóloga tiene diferentes funciones. Muchas veces está esta idea literal de que el sexólogo solamente se ocuparía de cuestiones relacionadas a las disfunciones sexuales. Ajá. Lo cierto es que el abanico de trabajo, de funciones que tiene un sexólogo o sexóloga es muy amplio, es muy diverso, es muy heterogéneo. En mi caso, puntualmente, yo no me dedico solamente a la clínica, trabajando disfunciones sexuales, sino que yo también me dedico a la otra pata de la sexología, que es la parte educativa. Yo soy sexóloga clínica y soy sexóloga educativa. He habilitado con formaciones, con trabajos de tesis y monografías, la posibilidad de poder desarrollarme en ambas funciones. Después tengo colegas que son psicólogos y se dedican pura y exclusivamente al ámbito clínico, otras pura y exclusivamente al ámbito educativo. En mi caso, yo me dedico al ámbito clínico en el consultorio y al ámbito educativo, trabajando todo lo que es educación sexual integral. Porque, esto en las escuelas. Sí, esto en las escuelas, en la universidad. Yo trabajo en sindicato, trabajo en empresas, o sea, se puede llevar la educación sexual integral un poco más allá de las paredes de la escuela. Porque si vamos a la ley 26.150 habla de la obligación en el campo educativo, pero hoy por hoy vemos que la necesidad es tan grande que se puede trasladar un poco más allá de los muros de las instituciones educativas. Nosotros damos ESI en los clubes, damos ESI en todo lo que tiene que ver con sindicato, se da ESI en los centros culturales, se trabaja la ESI en diferentes espacios extracurriculares, no solamente en la escuela. La universidad por ley no tiene
tiene la obligación, pero sí desde los programas de extensión universitaria trabajamos en conexión con la comunidad y elaboramos diferentes programas donde profesionales, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, cientistas de la educación, sociólogas, antropólogas, elaboramos una mirada interdisciplinaria, multidisciplinaria para pensar y llegar a la comunidad. A veces trabajamos con organizaciones sociales, a veces trabajamos en centros culturales, a veces trabajamos con escuelas de la periferia de la ciudad de Rosario. O sea que... todo esto en Rosario, sí, lo que todo vos esto estás Rosario. contando. Sí. Y acá en Chajarí, bueno, me desarrollo como profesional en mi consultorio clínico y también en marzo yo asumí el cargo de responsable departamental del programa PASEC. PASEC es... Sí. Claro, yo estoy como responsable de todo el departamento. Hace muy poco que empecé, en marzo. Estoy recorriendo las escuelas, poniéndome en comunicación con supervisoras, rectoras, preceptores, asesores pedagógicos. PASEC, siempre me preguntan qué es PASEC, sí. Y PASEC es el programa de abordaje de situaciones educativas complejas. O sea, ¿cuál sería mi función dentro del programa? Es, primero, una llegada territorial, llegar a las escuelas, y otra, poder acompañar, intervenir, asesorar, capacitar a el equipo directivo, docente, trabajar en articulación con la supervisión para pensar diferentes líneas de abordaje, de intervención ante situaciones como consumo. Eso te iba a preguntar, ¿qué son situaciones educativas complejas? Todo lo que tiene que ver con las autolesiones, el consumo, el suicidio, todo lo que tiene que ver también con la violencia, con el bullying, el ciberbullying, todas esas cuestiones que son complejas dentro de las instituciones educativas. Lo que hace la rectora es ponerse en comunicación conmigo en el caso de que suceda alguna de estas situaciones que estoy detallando, sí. Y me pide una solicitud de intervención. Sí. Tengo un correo institucional, las rectoras tienen cómo completar esa solicitud de intervención, lo mismo si hay alguna situación de abuso sexual en la infancia. Hay también un formato de cómo hacer la solicitud de intervención, un formato de cómo hacer el informe de sospecha. Y yo, bueno, luego trabajar en articulación con el área de familia, con COMNAF, con el hospital, porque siempre también estamos viendo la posibilidad de cuando se necesita atención psicológica, cuando tiene que intervenir el COMNAF o el área de familia, alguna situación de violencia familiar. También se trabaja con otros programas. Yo trabajo mucho con los programas educativos vigentes, se articula con la Coordinación Departamental de Educación Sexual Integral, con el programa Presentes. Hay muchos programas que trabajamos en articulación según las características de cada una de las situaciones que se presentan. Yo lo que hago es ver cuál es el motivo por el cual solicitan una intervención, articular con la rectora, con la supervisora y los equipos que tenemos a disposición para hacer un abordaje integral, articulado y ver qué compete a la Defensoría, a la Fiscalía y demás. Sí, este abordaje, suponete que de una escuela te llaman por una situación educativa compleja, sí. Decías, autolesiones, intento de suicidio, bullying, un montón de cuestiones que enumeraste. En este caso, el abordaje es con no quiero decir víctima, con el adolescente en cuestión, que sea el autolesionado, que es objeto de bullying, o se trabaja también con el grupo, porque quizás si un adolescente se autolesiona es el disparador para que se pueda abordar ese tema con el resto de los chicos. Sí. En realidad, las medidas de intervención o de abordaje no es solamente con la persona en cuestión, sino también con todo el grupo. Hay que trabajar con docentes, en el caso que los docentes digan estas situaciones nos desbordan, nos sentimos que no tenemos herramienta, ahí trabaja el equipo de ESI para ver qué herramientas y qué recursos le puede dar a los docentes para que acompañen esa situación. En mi caso también estoy trabajando, dando talleres y charlas, no con los docentes, sí con estudiantes y alumnos en relación a estos temas que hacen a PASEC. Lo que hace a lo que es educación sexual integral, está la responsable departamental, Andrea Craco y Soledad,
Y lo que hace APASEC, yo, bueno, hace un tiempo ya vengo desarrollando charlas, talleres con diferentes instituciones, donde abordo el tema del acoso escolar, el bullying, el ciberbullying, qué pasa con el sexting, un poco también tomando en cuenta lo que venías charlando anteriormente con Gabriela, esto de la violencia digital, cómo se plasma o cómo se manifiesta en las relaciones entre adolescentes. Digo, lo que comúnmente llamábamos noviazgo, hoy hablamos ya de un abanico más amplio, hablamos de relaciones sexoafectivas entre adolescentes y cómo esto de la violencia digital o también, más allá de la digital, todos los otros tipos de violencia psicológica, física, económica, digo, hay muchos tipos de violencia y hay muchas modalidades también. Yo siempre explico que la diferencia entre los tipos de violencia y las modalidades, que las modalidades es el lugar donde ocurre esta violencia. Cuando hablamos de los mitos del amor romántico, trabajamos mucho la deconstrucción de esto de la manipulación, los celos, el control, la denigración de la persona, cómo se va trabajando el tema de la autoestima, de las inseguridades. Hoy podemos ver que eso sigue y se potencia con la réplica de esto, la violencia digital, como una foto en cuestión de segundo puede estar siendo divulgada, donde se viola o se rompe con ese acuerdo entre las dos personas en cuanto a todo lo que tenía que ver con la intimidad. Digo, el sexting, como hablaba con Gabriela, no está prohibido, no es un delito, es una práctica más entre dos personas donde hay un contenido erótico. Que consienten exactamente. El tema es cuando eso se rompe, y lo que era sexting entre dos personas, un acuerdo, una negociación, un pacto, lo que se le pueda llamar así, se rompe y la otra persona empieza a divulgar y viralizar el contenido. La foto, los videos, lo que fuera. Yo estoy haciendo una formación también en todo lo que tiene que ver con delitos cibernéticos y demás, y hoy no hay una judicialización o una pena para la cuestión más relacionada con los adolescentes. Sí se pueden tomar otras medidas reparatorias. Ahora, bueno, cuando hablamos de grooming, ya hablamos de un delito que puede tener una sanción. Grooming es cuando un adulto se hace pasar por alguien que no es, por un niño, por un adolescente, para justamente embaucar, me sale, pero sería... Con diferentes fines, puede ser explotación sexual, trata, violación, femicidio, bueno, hay para a través de una red social enganchar a un perfil niño falso, pero ya estamos hablando de un adulto y un menor, ¿no es cierto? Y un niño. Acá, lo que es ciberbullying entre pares, bullying, todo lo que tiene que ver con sexting, bueno, acá no estaríamos hablando de cómo vamos a penar. Sí, todas las otras medidas reparatorias que se pueden pensar, supongamos, se puede pensar, yo en Rosario he conocido situaciones donde se le ha dado tareas comunitarias a chicos que iban a la secundaria y habían divulgado sin consentimiento o después de haber roto o al haber cortado con una relación, se les dio desde la escuela tarea comunitaria. También asistencia psicológica, el compromiso de la familia también, que sepan cuál es la responsabilidad, porque digo, más allá de que no se penalice, la familia también tiene que responder para ver cuáles son, porque digo, esto tiene que ver con afecto, valores, respetos, acuerdos. Entonces, como que el tema en ese sentido es muy complejo. Un trabajo más a fondo. Exactamente. No es tanto la penalización, sino por ahí comprender lo que uno ha hecho. Claro, tomar conciencia, dimensionar y interpelar esa conducta o ese comportamiento, esa manera de manejarse sin tener en cuenta el daño subjetivo que se realiza hacia la otra persona. Lucy, vos querías Ceci, ¿se hacen trabajos de prevención o ya se trata sobre el problema en este caso? Y lo ideal y lo que sucede, no puedo decir que se lleve claro, que no puedo dar fe de que realmente sea siempre así. Tratamos en lo posible, yo digo, soy muy nueva en el programa, se viene trabajando, el programa de ESI viene trabajando en formación docente, el programa, los otros programas también vienen acompañando. En mi caso, a veces las situaciones ya llegan, vamos a decir, cuando se ha producido el daño, la violencia, el abuso, pero también han llegado solicitudes de intervención donde me dicen, mirá, Cecilia, necesitamos que acompañes a la escuela, dado que tenemos diferentes situaciones de consumo, hay mucha violencia, hay mucho bullying. Entonces,
una de las medidas, porque no es la única, puede ser el taller, puede ser la charla, invitar profesionales, ver si el alumno, si es solamente el alumno, tiene asistencia psicológica, si hay que hacer alguna interconsulta, son según la situación. Hay situaciones donde son puntuales, donde hay 2 alumnos o alumnas involucrados o involucradas, y hay situaciones que son generales. El curso de por sí tiene problemas, no respeta los acuerdos de convivencia, entonces ahí se va pensando según la caracterización de la situación y qué es lo que la escuela demanda o solicita, en este caso del programa PASEC. Después se trabaja en articulación con el programa de educación sexual integral, con el programa Presente, si tenemos alguna inasistencia, alguien que está faltando a la escuela, a ver qué manera puede volver a la institución educativa y garantizar su trayectoria educativa. Quiero preguntarte algo antes de irnos, tenemos un minutito antes de la tanda. Mucho hemos hablado, y no es un tema menor, de lo que es bullying, ciberbullying, grooming, con otras profesionales inclusive. Pero hay algo de lo que no se habla tanto, y yo lo he visto tengo varios hijos, y lo he visto en todos los grupos, de cada uno de mis hijos, lo que es los cortes, las autolesiones, que suelen darse en la adolescencia, ¿no? Los he visto, no los he visto yo, sino que me ha llegado la información a través de ellos en contexto de la escuela, en los baños de la escuela, ¿no? Chicos que se autolesionan. Primero, esto como a partir del trabajo que realizás, ¿no? ¿Lo ves de manera frecuente? ¿Y a qué obedecen esos cortes? Muchas veces dicen, no, quieren llamar la atención, vos lo hablas con un profesional y dice, no, ese chico está necesitando una descarga y de alguna manera, contanos, por favor. Yo lo estoy viendo mucho en mi consultorio privado. Sí. En las escuelas también hay muchas solicitudes de ideas suicidas, intentos de suicidio. También esto del cutting, se le llama a las autolesiones. Yo lo veo principalmente en el consultorio privado. Yo particularmente trabajo mayormente con adolescentes y parejas. No se puede generalizar, sí hay ciertas cuestiones que podemos pensar que pueden operar o pueden funcionar como un disparador. Pero en los casos que atiendo a nivel particular, lo que veo es una falta de proyecto de vida, una falta de motivación. Han dejado la escuela, conflicto con la familia. Digo, son diversos los disparadores que llevan que una persona se pueda autolesionar. Aún una persona teniendo contención psicológica, apoyo por parte de la familia, un grupo de amigos, amigas conformado, aún así no se puede decir que está exenta de que no pueda pensar que la única solución o una manera de calmar la angustia, el dolor, sea autolesionándose. Yo siempre digo que cuando pienso, vamos a decir, en lo que es violencia, lo que tiene que ver con suicidio, lo que tiene que ver con consumo, no se puede pensar de manera vertical o de manera literal una sola situación, sino que son varias las situaciones. Exacto. Sí creo que la escuela tiene un papel fundamental más allá de la familia. Y porque digo, no todos ni todas pueden acceder al espacio terapéutico. Sabemos muchas veces que los efectores de salud, en todo lo que tiene que ver justamente con salud mental, están desbordados, centros de salud, hospital y demás. Entonces decimos, ¿qué pasa con la persona que no tiene la posibilidad de acceder? No tiene obra social, no puede pagar un profesional de manera particular, en el hospital no hay turnos, en el centro de salud también puede no haber turno o hay listas de espera. Sabemos que esto es una realidad. ¿Quién contiene? ¿Quién escucha? ¿Quién acompaña? ¿Quién garantiza la trayectoria educativa de ese niño adolescente que no está yendo a la escuela porque se está autolesionando? Creo que acá es importante no solo el rol de la directora, de los rectores o rectoras, de los supervisores que siempre están acompañando los abordajes, el acompañamiento de diferentes intervenciones, pensando a ver un plan de acción, sino también la escuela. ¿Cómo podría prevenir estas situaciones? Porque digo,
Hay cuestiones que tienen que ver con el rol o la función del profesional, hay cuestiones que tienen que ver con el rol o la función de la familia, cómo escucha, cómo contiene, está al tanto o sabe que su hijo o hija se autolesiona, digo, porque también muchas veces la autolesión se esconde detrás de las remeras mangas largas, los buzos, las muñequeras, digo. Y muchas veces son los mismos pares los que intervienen, Sí. Los que intervienen porque ven a sus compañeros que se están lesionando en el baño y muchas veces son ellos los que trasladan la inquietud a un adulto en la escuela. Yo tengo una pregunta, Sí, Ceci. ¿Son sí. muchas las escuelas que preguntan o realmente se ocupan? ¿Por qué? Porque últimamente se están viendo unos videos, no voy a puntualizar nada, de mucha agresión y viene Sí. de la mano de bullying, de un montón de cosas Peleas, horribles, sí. o sea, cosas feas. De parte puntualmente de las escuelas, ¿te están pidiendo o le están pidiendo ayuda a los profesionales? Sí, a los profesionales lo veo en el consultorio privado cuando llegan menores y van acompañados, o sea que la entrevista la pide ya sea la mamá, el papá o el adulto responsable, pero también por sugerencia de la escuela en cuanto a ciertos comportamientos disruptivos que ya ven que puede generar un conflicto mayor. Pero también desde las instituciones educativas se están comunicando con PASEC, con supervisión, con el equipo de ESI para que podamos abordar conjuntamente esta situación. Estos videos que se filtran, estas peleas afuera de la escuela, de hecho ya tenemos un plan de acción en función de esto que se divulgó, de las peleas afuera de la escuela de comercio y demás. Estamos trabajando en eso, hay una preocupación y hay un nivel, se involucran rectores, supervisores, también sabemos que la escuela no tiene que estar sola, o sea, no se puede trabajar en soledad, la idea es poder comunicarse con PASEC, con el equipo de ESI, con supervisión, ver con COMNAF, ver también de pensar la atención psicológica en articulación con el hospital. Sí están llegando las solicitudes y sí estamos trabajando en eso. Te pido un minuto, Sí. vamos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando. Estamos con Cecilia Paredes, psicóloga, docente, sexóloga, en la mañana del Espejo. Fragmentos de la vida cotidiana. Retazos de historias arrebatadas al olvido. Experiencias de vida que hablan de lo que también nos pasa. El Espejo. Todos los sábados a las 9 de la mañana con Claudia Cajías. Se escucha. Seguimos hablando con Cecilia Paredes, psicóloga, docente, sexóloga. Yo no la interrumpo, le digo, me cuesta interrumpirla porque viene, no me gusta cortajear la secuencia del relato de una explicación. Pero hay algo que me gustaría retomar, Ceci. Vos me decías por ahí en un corte esta situación, cómo se va desencadenando el bullying, el ciberbullying y cómo termina después fuera de las escuelas. Contalo, por favor. Porque esto, a ver, perdón, ¿y por qué te lo pregunto? Porque suele suceder, y ha pasado hace muy poquito en una de las escuelas de nuestra ciudad, como pasa en todas las escuelas, pero tuvimos un ejemplo concreto esta semana. Sí. Bueno, como te decía, la solicitud de intervención por parte de rectores, rectoras, se manifiesta, hay solicitudes que me llegan al teléfono, que llegan al correo institucional de PASEC, estamos en comunicación continua con supervisores y supervisora. Siempre, un poco la idea es acompañar a la escuela para que estas cuestiones no sucedan, o sea, poder tener una mirada previa. Si ya vemos algunas conductas disruptivas dentro del aula, ya vemos que hay peleas, que hay insultos, que hay malos tratos, que los acuerdos de convivencia no se respetan, ahí con celeridad es cuando hay que pedir intervención y no esperar a que las cosas sucedan. Esto no siempre sucede de la misma manera, porque muchas veces se pide. También tenemos que tener en cuenta que a veces faltan recursos humanos para abordar todas las situaciones que tenemos. Claro. Entonces, tratamos
y siempre ponemos lo mejor desde los equipos de ESI, desde el equipo de PASEC y los diferentes equipos que hay dentro de la departamental, y también, digo, otros dispositivos. Acá también podemos pensar el dispositivo que hay de consumo, que va llegando a las escuelas primarias. Bueno, tenemos diferentes charlas de profesionales. Digo, la escuela siempre, lo que yo veo en las visitas, en mi diálogo con supervisoras y directoras y rectoras, es que hay un compromiso de querer siempre tratar de tener recursos para prevenir todas estas situaciones de violencia, de bullying, de ciberbullying. Porque digo, lo que empezó como un bullying dentro del aula, después se potencia con la réplica de imágenes, de videos, eso sigue generando violencia, y después la violencia, digo, manifiesta en el hecho físico de tirarse los pelos, pegarse afuera de la escuela o dentro del aula. Lo cierto que lo que tenemos que hacer o las propuestas siempre de nuestros abordajes tienen que ver justamente con hay que promocionar los derechos de niños, niñas, adolescentes, hay que trabajar articuladamente porque no todo es PASEC, ni todo el supervisor, ni la rectora. Vamos a recordar que PASEC es un programa que depende de la Dirección Departamental de Educación. Así es. Y trabajo en articulación con el equipo de Educación Sexual Integral. Y también en articulación con todas estas instituciones y efectores del Estado, ¿no es cierto? Hospital, COMNAF, área de familia y demás. Bueno, como te decía, es importante también, más allá de que trabajemos bullying, ciberbullying, sexting, acoso escolar y demás, trabajar todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, cuáles son mis derechos, hasta dónde empiezan mis derechos, cuándo estoy avasallando los derechos de la otra persona, porque digo, derecho a la educación tenemos todos, todas, de que no se interrumpa esa trayectoria educativa, pero ¿qué pasa cuando no quiero ir a la escuela porque hubo una foto que se viralizó en relación a una parte íntima? ¿Qué pasa si se viralizó algo que a mí me deja en ridículo? Que no quiero ir para que no se burlen, para que no me hagan bromas, chistes y demás. Me parece que la promoción de los derechos y la prevención tienen que estar siempre dentro de las escuelas. La familia también tiene que acompañar, porque tampoco le podemos delegar todo a la escuela. Exacto. La familia también se tiene que comprometer en acercarse a la institución educativa, a ver qué es lo que está pasando, en cuanto a las inasistencias, en cuanto al consumo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con autolesiones. Digo, la familia no es ajena a su responsabilidad en cuanto a acompañar a su hijo e hija a que pueda desarrollar, vamos a decir, las asistencias dentro de la escuela y también una trayectoria educativa acompañada, contenida, con escucha. Dentro de las escuelas está la figura del preceptor, la figura de la asesora pedagógica, tutores, referentes institucionales de ESI. Está bueno que también se sepa que hay figuras y funciones específicas que acompañan más allá de todo lo que tiene que ver con los programas que hay en el departamento. De paso a otra temática dentro de este mismo contexto que tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? Sí. Mencionaste al comienzo de la charla las charlas que por ahí se dan en sindicatos, en escuelas ya lo estuvimos hablando, en clubes de barrio, pero también otra de las cuestiones que habíamos charlado y que me interesa desarrollar, porque se nos va el tiempo como agua entre las manos. Siempre quedamos cortas. Exacto. Es la sexualidad en contexto de encierro. Sí. En la cárcel. También has trabajado en este tema en Rosario. A ver, ¿qué nos podés contar de esto? Un tema muy delicado, muy complicado. Sí, la verdad que para mí fue un gran desafío. Estuve 5 años hasta el año pasado. De hecho, hace 2 semanas me llamaron nuevamente de las unidades penitenciarias para volver a trabajar. Pero bueno, como la mayoría saben, las diferentes notas que he dado, yo me vine de Rosario no por una cuestión laboral, sino por una cuestión de inseguridad. Me asaltaron 3 veces en lo que va del año pasado, la última vez delante de mi hijo y de mi pareja. También en el centro de protección donde yo trabajaba, recibimos amenazas, balaceras, y eso hizo que tomara la decisión de dejar todos mis espacios de activismo, de militancia, académico. Bueno, ahora sí viajo cada 15 días a finalizar mi maestría y mi especialización, pero ya viajo sola, no viajo con mi hijo. Entonces, perdón, sí. Paréntesis, ¿esto fue un hecho al azar o algo, eras el objetivo? No, algunos hechos fueron al azar, como estos 3 asaltos. En cambio, la balacera no era vamos a decir, un apriete
porque en el lugar donde yo trabajaba, que era un centro de protección para mujeres en situación de violencia, muchas de las mujeres que estaban ahí eran parejas de sicarios, pareja de narcos o pareja de personas que realizan el delito del narcomenudeo. Y por ahí cuando hacemos informes, lo que hacemos es, ante situación, hay cámaras GESEL, bueno, trabajamos abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, hacemos informe donde obviamente no es solamente la situación de violencia, sino la situación después de esa mujer salir del centro de protección, si la persona puede o no tener relación con sus hijos. En muchos casos nuestros informes ponemos que no está esa posibilidad, no solamente por el grado de violencia hacia la mujer, sino por el abuso hacia sus hijos. Y bueno, acá hubo una situación. Yo el último tiempo estuve con algunas medidas de seguridad. Tenía un remis personal que me iba a buscar a mi departamento. Entraba también custodiada. Digamos que siempre estuve trabajando en lugares que mis amigas y mis colegas me dicen, Ceci, ¿por qué te convocan esos lugares? Trabajar en la cárcel, trabajar en un centro de protección para mujeres en situación de violencia, que vos no sabés si el agresor ya sabe dónde están ubicadas y te está siguiendo, y vos sos esa psicóloga o esa trabajadora social que inhabilita o que por el informe hizo que vos no puedas acceder a tener ningún tipo de contacto. Me ha pasado cuando he salido con las mujeres de que se me han presentado agresores, rápidamente hemos llamado al comando, rápidamente se presenta con el comando todas las prohibiciones de acercamiento de las mujeres, porque digo, la mujer no puede estar encerrada en el centro de protección, y hay algunas visitas que acompañamos las profesionales. Entonces una vez fuimos al parque, evidentemente se filtró la dirección, se filtró en qué horario íbamos y se presentó un agresor y estábamos con todas las mujeres y todos los chicos. Rápidamente llamamos al comando y en sí fue cuestión de segundo, teníamos toda la policía ahí y obviamente llevaron preso al agresor porque también estaba violando una medida de seguridad de la mujer que era una restricción de acercamiento. Claro. Él quería ver a su hijo, pero estamos hablando de una persona que hacía muy poco que había salido de la cárcel. Bueno, cuestiones muy complicadas. En mi caso, después de todos estos asaltos y después de algunas situaciones que atentaron contra mi vida, decidí venirme a la ciudad y empezar de cero con mi consultorio. Bueno, después tuve esta posibilidad de que me convocaron para trabajar en PASEC. Yo asimismo sigo trabajando en Santa Fe, sigo trabajando en Rosario, sigo trabajando en otras comunas, pero ya sola. O sea, no expongo a mi hijo a que me acompañe al centro y que me robaron celular, me han robado la computadora. O sea, pasé por muchas situaciones de violencia y la última fue como la que más me asustó. Claro. Y dije, bueno, no, ya está, me vuelvo, viajaré y veré de qué manera, porque lo cierto es que yo, Rosario es una ciudad que amo, estuve más de 20 años viviendo ahí y siempre la elegí para vivir, para hacer mi familia, para formarme, pero hoy por hoy, dado la inseguridad, decidí volverme a mi ciudad. Ceci, se nos va el tiempo. Tenemos que ir en un ratito nuevamente con nuestros anunciantes, por eso quería volver al tema de... nos fuimos por las ramas contándote un poco la situación. Sí, la sexualidad en contexto de encierro. Empecé a trabajar hace 5 años atrás, me convocaron para trabajar como sexóloga y como psicóloga en 3 unidades penitenciarias de la ciudad de Santa Fe, en el marco de un programa deportivo. O sea, hay 2 clubes en la ciudad de Rosario que presentaron un proyecto para que, no les gusta la palabra presos, sino internos o personas privadas de libertad o personas en contexto de encierro, puedan tener como la posibilidad de estar insertos en ese programa y pensar su salud de manera integral. No es solamente vamos a jugar al fútbol. Este programa o este proyecto pensaba que los internos puedan jugar al fútbol en el pabellón, pero también se los pueda formar en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con los valores, con el respeto, con la convivencia. Me convocaron, yo leí el proyecto, me pareció interesante, para mí era un desafío porque era entrar yo sola, con mucha custodia. Nunca fue un lugar cerrado, siempre los talleres los brindé en las canchas,
afuera, vamos a decir, se saca a los internos de cada uno de los pabellones. Yo la única condición que puse para trabajar todo lo que tiene que ver con Consejería de Salud Sexual y todo lo que tiene que ver con ESI es que ninguno de las personas que iba a asistir a mi taller tuviera alguna situación por femicidio o violencia sexual. O sea, mayormente trabajé con otro tipo de delitos y demás. Básicamente lo que me convocaron fue trabajar visitas higiénicas. Qué feo que suena. Sí, todavía se sigue, ¿no?, llamando así. Y en realidad es un derecho que tiene la persona que está... ¿Puedes contar lo que es una visita higiénica? La visita higiénica es lo siguiente. Las personas que están privadas de la libertad tienen un día en la semana en las unidades penitenciarias para poder ser visitados por sus parejas. Bueno, hay toda una organización en cuanto a la cantidad de horas, la entrega de preservativo por parte de la unidad penitenciaria, bueno, esto de también tener códigos entre ellos. Cuando entra la mujer de uno, todos bajan la cabeza, se está siempre con pantalón largo, hay muchos códigos dentro de la unidad penitenciaria. ¿Y tienen un lugar privado? Tienen un lugar privado que es muy precario. Porque es muy precario. Esa era una de las condiciones que nosotras queríamos transformar o cambiar, porque también es un nivel de exposición para la persona que lo va a visitar. O sea, muchas veces es un lugar muy chiquito, muchas veces no se cuentan con, vamos a decir, la posibilidad de tener el propio baño ahí, muchas veces se tapan, porque se tapan los pabellones con frazadas. Bueno, digo, dentro de las unidades penitenciarias muchas veces nos imaginamos algo y cuando uno va es otra cosa. A mí me pasó de empezar a entender ciertos códigos. Supongamos, la primera vez que fui, llevé algo para compartir y llevé facturas rellenas y me dijeron, no, señora, doctora, usted no puede traer eso. La próxima vez tiene que traer, porque puedo traer algún elemento punzante dentro de la factura o dentro de... Bueno, lo mismo, una vez había llevado gaseosa, entre esas gaseosas había llevado coca. No puedo llevar coca, todo tiene que ser agua mineral o algo que sea transparente. Porque todo por los objetos, porque ahí adentro. Claro, todo te revisan. Y a mí cuando ingreso me ponen una pulsera, yo firmo, me sacan el celular porque yo no puedo tomar foto, nada. Me sacan el celular, me ponen una pulsera, firmo una planilla, porque en el caso que haya motín o suceda algo, sepan que yo estaba ahí también. Es una manera de tener mi registro. Claro. En los 5 años que llevo trabajando en las unidades penitenciarias, jamás tuve ninguna situación de riesgo, jamás me sentí insegura, sentí que había mucho respeto hacia mi persona, vencí una cantidad de prejuicios que yo tenía y preconceptos en relación a las personas que están en situación de encierro. Recibí también mucha crítica por ir a trabajar ahí, porque si están ahí, porque algo malo hicieron, porque esto, de parte de mis propias amigas y colegas que no entendían por qué yo quería ir ahí, si podía trabajar en la universidad, en el consultorio. Y la verdad que yo pienso que cuando hablamos de derechos humanos, los derechos son para todos. O sea, yo estudié para ser psicóloga, no jueza. Entonces yo trabajo con la subjetividad de todas las personas. Para eso está la justicia. Entonces negarle la posibilidad de la sexualidad me parecía algo que no tenía que ver conmigo. Cuando vos trabajabas con ellos, ¿no? Seguramente te planteaban inquietudes, te planteaban necesidades. Sí. ¿Qué es lo que te planteaban? Sí, ¿Qué necesitan? ¿Qué querían? En realidad lo que querían era la posibilidad de tener esos espacios de formación, la posibilidad de que se los pueda escuchar, la posibilidad de que haya profesionales, porque necesitamos urólogos dentro de las unidades penitenciarias. Muchas veces no había políticas contundentes o no había una financiación de un programa que pudiera trabajar todo lo que tenía que ver con infecciones de transmisión sexual. Todo lo que tenía que ver, dicen, doctora, me dan 2 forros, yo estoy con Mujermu, así en esos códigos me hablaban, y 2 forros son nada, dice. Aparte, dice, también por ahí yo cuando vengo y estoy con mi pareja y quiero estar más, dice, ¿cómo puede ser que nos mezquinen los preservativos, los profilácticos, y eso se lo entregan de manera gratuita? Yo cuando iba, aparte de dar los talleres, me pedían, yo solicitaba en los centros de salud, o por ahí tenía alguna conocida en el Ministerio de Salud que me pudiera conseguir cajas de preservativos, barreras de látex también cuando tenían sus relaciones orales con sus parejas. Y esto, que en las visitas higiénicas no había una condición edilicia
que no exponga a la pareja, que todo se manejaba entre códigos y con lo que podían. Otra, esto de los preservativos. Después, empezar a deconstruir en ello, en estos talleres, porque no tuvieron educación sexual, porque se iniciaron rápidamente en las prácticas sexuales, porque la mayoría había sufrido diferentes tipos de abusos y violencia, otros habían debutado porque el padre lo había obligado a ir a un cabaret y estar con una trabajadora o una prostituta. O sea, empecé a escuchar diferentes situaciones. Y ahí también empezar a deconstruir en ello esta idea de que llega el Marte y lo que es el Marte, mi germu, es una descarga. No, es una persona que viene a verte, tenemos que construir el vínculo desde otro lugar, pensar una sexualidad libre, placentera, y no que vamos a decir, se convierta en decir, descarga. Bueno, esto es una descarga. Claro. Yo traté todo el tiempo, en función de las lecturas, los análisis que hacía, de ver qué era lo que pasaba, y siempre aparecía esto: ay, doctora, falta 4 o 5 días para que venga mi germo y poder descargar, y acá no se pasan nunca los días. Entonces digo, bueno, no se trata de una descarga, se trata de un vínculo, porque muchos de ellos no ponían en cuestión esto del afecto, el vínculo, la planificación familiar. No, porque entendieron así la sexualidad. Esto es venir a descargar. Se iniciaron como una descarga. Claro, y hay otras personas que tenían visitas de personas que no necesariamente eran parejas, claro. Eran trabajadoras sexuales. Sí. Digo, porque también tienen adentro de las unidades penitenciarias también está la posibilidad de llamar por teléfono, mandar un mensaje y demás. No sabía eso. Sí, porque yo de hecho lo preguntaba. Lo que sí me parece que en mi caso el desafío fue poder hablar de educación sexual integral en el contexto de encierro, poder trabajar yo sola con 40 o 50 personas en situación sin tener el prejuicio qué me van a hacer, qué va a pasar y demás. Y otro de mis grandes desafíos, yo creo que lo he podido lograr después de trabajar 5 años, es esto, de construir la idea de que el vínculo sexual es la descarga y es la penetración, que hay otras cosas que se ponen en juego en la visita de la pareja, que tiene que ver con la caricia, que tiene que ver con, queremos seguir, porque muchos presos, vamos a decir, siguen teniendo hijos, aún estando en contexto de encierro. En esas visitas higiénicas no había una planificación, no había una posibilidad de pensar, estoy cuidando a mi pareja, de pensar qué métodos anticonceptivos, si la persona se quería o no ligar las trompas, si ellos se quieren o no hacer la vasectomía. Digo, hay muchísima cuestión, pero el tema de la descarga está como en la unidad penitenciaria, afianzado. Está como muy afianzado. Claro. Viene la mujer, me descargo. Entonces, bueno, son muchas las cosas que se trabajan dentro de la unidad penitenciaria. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Vamos, y es la última tanda. Después seguimos charlando con Cecilia Paredes. La vida es un espejo, una forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana. Conduce Claudia Cajías. Les decía, estábamos hablando con Cecilia Paredes, que ella es psicóloga, docente, sexóloga. Al inicio del programa, al inicio de la charla, le preguntábamos quién puede ser sexólogo. Y ella decía, un médico o un psicóloga que haya hecho la especialización, ¿no? Que si mal no recuerdo son 2 años. La formación de posgrado. Son 2 años más. Hablábamos a lo largo de la entrevista de todo el trabajo que venís realizando en materia de lo que es educación sexual en ámbitos de la educación, como puede ser las escuelas. Hablamos también de la educación y otras problemáticas que surgen en contextos de encierro, como puede ser la cárcel. Pero más allá de esto, de lo público, está el trabajo en lo privado, en el consultorio. Sí. Que también haces trabajo en consultorio. En lo que es consultorio, ¿cuáles son las mayores demandas que por ahí te presentan los pacientes en lo que tiene que ver con la sexología? Bien, bueno, en el consultorio yo atiendo también, no solamente de manera presencial, sino que me quedaron pacientes de manera virtual, porque atiendo pacientes también que están fuera de la Argentina, que buscan sexólogos y sexólogas que sean de acá. Hay pacientes que se encuentran en Chile, en Uruguay, que se comunican. Yo formo parte y soy miembro de ARES, que es la Asociación Rosarina de Educadores Sexuales y Sexólogos. Tenemos una cartilla de profesionales y se comunican con nosotros para empezar terapia sexual. Bueno,
Yo tengo diferentes consultas porque como trabajo con adolescentes y trabajo con parejas, mayormente las consultas en mujeres tienen que ver con la anorgasmia, el vaginismo. ¿Qué es vaginismo? Anorgasmia es la falta de orgasmo. Sí, ¿Vaginismo? pero ahora lo explico, pero lo que quería decir es que también aclarar que el sexólogo o sexóloga no trabaja solo o sola. Uh-huh. Yo trabajo muchas veces en concordancia y en articulación, si el caso lo amerita, con urólogos, uh-huh. Trabajo con ginecólogas, quienes se van vamos a decir, van a trabajar con el paciente cuestiones que yo no puedo abordar, porque yo trabajo todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo subjetivo, con la promoción de derechos, con cómo prevenir violencia, cómo prevenir infecciones de transmisión sexual y también, aparte de esto, qué cuestiones están impidiendo, supongamos, en un caso de una pareja que acude por falta de deseo sexual, por anorgasmia, no llego al orgasmo. Hay mujeres que han llegado a mi consultorio y me han dicho: Ceci, no sé qué es un orgasmo, no sé qué se siente, no sé cómo se manifiesta en mi cuerpo. Por eso es tan importante trabajar la educación sexual integral para saber cuáles son nuestros derechos, para conocer nuestro cuerpo, porque durante muchos años fue un mito el hecho de que las mujeres puedan aceptar que la masturbación también es una práctica de autoexploración, de conocimiento propia de nuestro cuerpo, de saber qué me gusta, qué no me gusta. Era como que estaba solamente pensada como una práctica pura y exclusiva del varón. La ESI viene a romper con todo esto y a decir, bueno, no, las mujeres también nos masturbamos, también forma parte del descubrimiento de nuestra sexualidad. Y también cuando yo hablaba de mitos en la sexualidad tiene que ver con esto, qué mitos hay en relación a... Todas las mujeres sabemos lo que es un orgasmo, todas lo vamos a definir de igual manera. Bueno, no, esto no sucede así. En relación a las consultas, bueno, hay diferentes consultas. Los varones consultan por falta de erección, uh-huh. Por eyaculación precoz, por falta de deseo en la pareja. Hay cuestiones que tienen que ver con la rutina, hay cuestiones que tienen que ver con esto del estado de confort en la pareja, donde ya dejamos de cuestionarnos, ya dejamos de dialogar, ya dejamos de pensar qué es lo que está pasando en la intimidad, ya dejamos de pensar en el efecto sorpresa. Eso cuando dicen muchas veces, ahora estoy haciendo vida de novio, o desde que me separé empiezo otra vez a hacer vida de novio, porque en mi pareja después de tantos años se fue todo un poco, con el perdón de la palabra, a la mierda, dejamos de tener relaciones, dejamos de comunicarnos, dejamos de salir, dejamos o perdimos la esencia de quienes éramos para ocuparnos de la casa, de la familia, del trabajo. Muchas de las situaciones que se presentan en el consultorio cuando atiendo o hago terapia de pareja o alguien va por una consulta específica en el campo de la sexología, tiene que ver con la falta de diálogo, con la fluidez o la serenidad en el que estamos viviendo, en este contexto. Por algo hablamos ya de no solamente relaciones monogámicas, poliamorosa, swinger, hablamos de otras maneras de vincularse, hablamos de esto del amor libre o de las personas que son demisexual, de las personas que son... ¿Qué? Demisexual. ¿Qué es? Son personas que no pueden tener una práctica erótica íntima si no hay un compromiso afectivo o un conocimiento previo. Demisexual. Sí, demisexual. Y pansexual es una persona que puede tener relación con cualquier persona más allá de su identidad, si es gay, lesbiana, no binario, si es transexual, lo que sea. Es como puede ir con la persona, no con la genitalidad de la persona. Entonces podemos hablar de heterogeneidad de vínculos, podemos hablar de diversas orientaciones sexuales, y lo importante es que el sexólogo, entre tantas funciones, no solamente trabaja la disfunción en la mujer sexual, algo que no está funcionando, o la disfunción en el varón. También el sexólogo tiene un papel importante a la hora de acompañar la sexualidad de las personas trans. No cualquiera puede entender cómo se vive, cómo se transita una sexualidad trans. Quienes trabajamos con el colectivo travesti trans, con el colectivo LGTBI en términos generales, porque también las relaciones lésbicas están muy invisibilizadas.
también las mujeres que tienen prácticas lésbicas tienen relación que no necesariamente tiene que pensar en la penetración, o sí, si hay alguna introducción, digo, de algún juguete erótico, pero también el sexo oral. Bueno, ¿cómo pensar la relación sexual entre dos lesbianas? ¿Con qué se cuidarían? Yo siempre hago ese tipo de preguntas a mis estudiantes. Como que también, así como decimos que por excelencia al varón se le permite la masturbación o hay naturalidad para hablar de la masturbación en el varón, también podemos pensar que todo es falocéntrico y todo es preservativo masculino. Tenemos hoy por hoy, aunque acá en la ciudad no se reparten, en Rosario tampoco, por los precios elevados que tienen, un preservativo femenino que lo podemos tener las mujeres. También tenemos la posibilidad, de hecho nosotros en los centros de salud lo repartíamos, la barrera de látex. ¿Qué es la barrera de látex? La barrera de látex es lo que impide que haya contacto de fluidos. Supongamos, si alguien me va a practicar sexo oral a mí, yo tendría que tener la barrera de látex, sostenerme en mi vulva la barrera de látex mientras la persona me practica sexo oral, justamente para prevenir cualquier infección de transmisión sexual. En Rosario lo solíamos repartir en los centros de salud, pero ahora ya hace un año o dos no tenemos más. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dar charlas de educación sexual integral y le enseñamos a nuestros estudiantes cómo se puede hacer la barrera de látex de manera manual. De hecho, acá cuando van las charlas del hospital o las charlas de ESI, también se está comentando esto. Es cortar el preservativo, la parte de arriba, la parte de abajo y en el medio, que te quede como una tela, que es flexible. Sí. Entonces, eso es lo que vos tenés que sostener mientras la persona está en estos comentarios. Es incómodo. Bueno, pero es una medida para prevenir infecciones de transmisión sexual. Lo mismo. Por ahí cuando se va a trabajar, se dice, en los talleres de ESI se dice, bueno, ¿cuál es el único método anticonceptivo que previene infecciones de transmisión sexual y embarazo? Y empiezan el chip, no, el preservativo, después lo otro. Y también son menos, pero que hay porque yo lo sigo escuchando, porque hay muchos mitos de la sexualidad. Me imagino lo que me vas a decir, sí. Bueno, entonces, volvamos. ¿Cuál es la función de un sexólogo o sexóloga? Por un lado, trabaja las disfunciones sexuales, trabaja de manera individual con la persona que se acerca a hacer una consulta, puede trabajar en la pareja, ver qué está pasando, que no hay apetito sexual, que no hay deseo, que no hay posibilidad de tener un orgasmo, que la persona tiene eyaculación precoz, que la persona tiene falta de erección. Bueno, digo, hay muchísimas cosas para trabajar dentro de lo que es el campo de la disfunción sexual. Siempre digo, es importante en la parte subjetiva y psicológica la consulta con psicólogo, sexólogo, y después hay partes que tienen que ver más con lo orgánico, más con el cuerpo, más con los biológicos, que se piensa en la figura del ginecólogo y del urólogo. Por otro lado, también el sexólogo investiga. También el sexólogo escribe, da talleres de ESI, da consejería de salud sexual y reproductiva. También quienes trabajamos la ESI somos activistas, somos militantes de que se debe implementar la ESI y va más allá del consultorio. Te pido un minuto. Un montón para hablar. Todos son disparadores para próximos encuentros. Está bueno empezar a ver... correr por ahí los tabúes y empezar a hablar de estas cosas públicamente, ¿no? Que a veces causan escozor, pero es tan necesario, tan necesario. Lo último que te pregunto, pues 2 minutos nomás tenemos. Bien. ¿El o los mitos más frecuentes, como para que me hagas un punteadito? Sí, bueno, hay muchísimos. Sí. La verdad que hay muchos que ya se empezaron a deconstruir esto de pensar que en la primera relación sexual no te quedas embarazada, esto de pensar que si la persona está en su periodo, está menstruando, no se queda embarazada, esto de pensar que vos podés tener una previa sin ningún tipo de repercusión. Y ahora, digo, los adolescentes saben que desde el momento 0 se tienen que poner el preservativo, no está la posibilidad de la previa, porque en la previa está el líquido preseminal, que también se puede producir un embarazo, y también las infecciones de transmisión sexual. Después hay mitos en relación a, bueno, sería un tema aparte, pero en relación a todo lo que tiene que ver con la penetración anal, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones orales, hay mitos que vos decís, bueno, el mito de si estás menstruando no tenés que tomar limón, no te podés bañar, no podés hacer ningún tipo de actividad física. A veces parece como que eso ya lo tenemos súper superado, y yo lo sigo escuchando porque cuando digo qué cosas nos dicen en casa y traemos a la escuela,
hago inconscientemente para que ellos piensen si eso que te dicen es o no es real. Y muchas veces dicen, bueno, pero eso si me lo dijo mi abuela es porque es así. O si me lo dijo mi mamá, y a veces los padres o la familia no han tenido educación sexual integral como para poder tener estas particularidades o estas especificidades en relación a lo que es mito. La ESI viene para romper y para deconstruir las situaciones que son tabú, las situaciones que son mitos, porque trae información actualizada, pertinente, científica e idónea. Por eso es tan importante quienes somos defensores de la educación sexual integral y quienes activamos, militamos y tenemos esta convicción y este compromiso de que se pueda garantizar más allá de la escuela. La escuela es fundamental, pero también en otros espacios, pues no todas las personas están en las instituciones educativas. ¿Cuál es nuestro rol fundamental? Ayudar, acompañar, transmitir, informar para que se pueda vivir una sexualidad libre de prejuicios, de tabú, de mito, de informaciones erróneas que nos lleven a tomar decisiones en el campo de la sexualidad que tengan un nivel de complejidad que uno después justamente dice, bueno, si hubiese tenido información esto no hubiese sucedido. Bueno, Lucy, apareció Cristina. Apareció Fritz, Cristina, ya mandó nombre, apellido y todo el DNI todo completo, bueno, así que lo anotamos por acá. Ya lo voy a mandar, así que a partir de esta tarde, Cristina 043, podés pasar por Venecia a retirar tu premio. Cecilia, sí. Perdón porque te voy haciendo seña, te voy acotando, te voy cortando, pero viste bueno. Que a mí me das el micrófono y no. ya me conoces. Ahí está. Gracias por haber estado gracias a vos esta mañana. por invitarme. No, un placer. Queda un montón de temas, ya vamos a ir tomando como subtemas para ir desarrollando, porque es información que creo que soy una convencida que hay que difundir, que tenemos que hablar las cosas por su nombre, sino revisarnos, aprender a usar las palabras adecuadas, no disfrazarlas, y es la forma, como vos decías, de prevenir un montón de cosas. Si lo hubiera sabido antes, quizás esto no hubiera pasado. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Cecilia Paredes, psicóloga, docente, sexóloga, pasaba por la mañana del espejo. Y nosotros nos vamos. El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12.